Como anticipábamos en esta videocolumna de la semana pasada, era posible que esta semana, previo a la Convención Nacional Demócrata, eso sí virtual, que arrancará la próxima semana, el ex vicepresidente Joe Biden, candidato de facto demócrata, diera a conocer quién lo acompañaría en su fórmula como vicepresidenta. Esta semana hubo el proverbial humo blanco. Es la senadora Kamala Harris de California, quien ha sido seleccionada por el vicepresidente para acompañarlo en esta campaña general de 3 meses, camino al día de la elección el 3 de noviembre. Kamala Harris hace historia de entrada, primero porque es la primera candidata, ya sea a la vicepresidencia o la presidencia, cuyos dos padres son inmigrantes. Ella es primera generación americana, su padre es jamaicano y su madre es india. Lo que la hace la primer mujer de color en ser nominada a la vicepresidencia de Estados Unidos. Es la cuarta mujer, en ocupar una de las posiciones de una fórmula presidencial. La preceden Geraldine Ferraro, en 1984, candidata a la vicepresidencia demócrata. Ciertamente la propia Hillary Clinton, candidata presidencial de la fórmula demócrata en el 2016. Y por el lado republicano, Sarah Palin, la compañera de fórmula de John McCain en la elección de 2008. Yendo hacia adelante, la decisión del vicepresidente Biden pues abre toda una serie de interrogantes. Primero, hay que recordar que en general en la historia de las contiendas presidenciales estadounidenses, quien es electo como vicepresidente o vicepresidenta generalmente, tradicionalmente, inclina muy poco la balanza a favor de una candidatura y le genera tracción adicional a un candidato a la presidencia. Ha pasado siempre que estas decisiones generalmente no ayudan, sí pueden ciertamente afectar. Hay que recordar el caso de Sarah Palin, quizá el más emblemático, cómo generó un lastre importante para la campaña de John McCain, con tensiones muy importantes al interior del equipo de campaña del entonces senador republicano. Otro factor importante a considerar, lo comentábamos la semana pasada, en la historia moderna de Estados Unidos, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han habido 15 vicepresidentes en la historia reciente de Estados Unidos, de los cuales 5 han llegado a ser luego, posteriormente, presidentes de Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una posición que en principio abre una importante posibilidad de futuro político cara o camino hacia la presidencia. Asimismo, creo que es importante recordar que tradicionalmente un candidato a la presidencia tiende a escoger a un compañero o una compañera de fórmula basada en un criterio de contrapeso o de equilibrio regional y o ideológico. Es decir, si un candidato es de centro, moderado, tiende a buscar un compañero, una compañera de fórmula que lo equilibre ideológicamente con otros sectores del partido, o si un candidato es de una parte del país, de un estado, por decirlo, de la costa este, generalmente tienden a buscar candidatos compañeros de fórmula o compañeras de fórmula que los equilibren geográficamente, ya sea con respecto a otras regiones del país o de manera más importante, que provengan de un estado que tenga un peso particular importante, ya sea en el colegio electoral o en la contienda general. Kamala Harris rompe estos, digamos, estereotipos de elección, porque primero proviene de un estado, California, que es profundamente demócrata, es decir, todos sabemos cómo va a votar California llegado el 3 de noviembre, no es un estado clave en el colegio electoral, los llamados estados bisagra, que pueden inclinarse hacia uno u otro lado.
Y además Kamala Harris, si bien está más a la izquierda que Joe Biden, sobre todo en temas, por ejemplo, de calentamiento global, economía verde, cambio climático, en otros temas es más afín a las posiciones más de centro, más moderadas de Joe Biden. El hecho de que además haya sido la ex procuradora estatal de justicia del estado de California, pues la coloca ciertamente en una posición algo compleja en función del papel que jugó como procuradora en los altos niveles de encarcelamiento de minorías hispanas y afroamericanas en el estado de California. Habiendo dicho todo esto, hay que recordar también este otro factor de disrupción y que me parece que es muy importante subrayar con la candidatura de Kamala Harris. Desde el 2004, el Partido Demócrata no tiene una fórmula de dos hombres blancos mayores de 60 años. La última vez que la candidatura demócrata tuvo una fórmula de dos hombres blancos anglosajones fue en el 2004 con los senadores John Kerry y John Edwards. Desde entonces, el Partido Demócrata de manera creciente, reflejando no solo la diversidad del propio partido, sino también la realidad sociodemográfica ineludible, inevitable de Estados Unidos, ha tenido ya sea candidatos de color, Barack Obama, mujeres, y ahora Kamala Harris como una mujer de color y además una mujer de primera generación, hija de inmigrantes, refleja primero ese Partido Demócrata, pero también ese Estados Unidos mucho más plural, mucho más multiétnico, mucho más diverso. Yendo hacia adelante, hay una serie de consideraciones que creo que son importantes ponderar. Primero, si la elección de Kamala Harris le agregará votos afroamericanos al ex vicepresidente Biden. La respuesta es que quizá sí, pero que tampoco va a ser demasiado lo que abone al ya apoyo importante que Joe Biden tiene en la contienda. Es decir, haber designado una mujer afroamericana no le aportará mucho más de lo que ya tiene, pero a la inversa, no haber escogido una mujer afroamericana en el contexto de la convulsión social y las manifestaciones que detonó el asesinato de George Floyd y el movimiento de Black Lives Matter, no haber designado una mujer afroamericana sí hubiera podido costarle votos a Joe Biden. Hay que recordar que cuando el voto afroamericano sale a raudales, sale de manera importante a participar en las urnas el día de la elección, el Partido Demócrata generalmente gana. Eso explica en gran medida lo que ocurrió con Obama en el 2008 y en el 2012, y en gran medida explica por qué Hillary Clinton no ganó en el 2016 por una caída en los índices de participación en las urnas de la comunidad afroamericana. La decisión de Kamala ciertamente abona al peso que está jugando el voto afroamericano en el Partido Demócrata, pero digamos, no creo que veamos un gran brinco en los niveles de apoyo y de intención de voto entre la comunidad afroamericana por el apoyo que ya de por sí traía Joe Biden con este sector, y que fue lo que en gran medida explica por qué venció a Bernie Sanders en las primarias. Otra pregunta importante que habrá que hacer es si en el contexto de Black Lives Matter, el pasado de Kamala Harris como procuradora estatal pudiera generarle algunos anticuerpos, o si el movimiento Black Lives Matter, por el perfil de Kamala Harris, por su papel de ser americana de primera generación, por sus padres inmigrantes, por ser una mujer de color, eso pueda ayudar a generar una bandera para el movimiento, para movilizar a ese segmento del voto que sigue hoy en algunas ciudades en Estados Unidos movilizado en las calles. Al final del día, creo que aquí lo que acabó pesando es que, a pesar de esos primeros dos debates en las primarias demócratas, donde Kamala Harris y Joe Biden chocaron, hay una química, hay una relación funcional, se equilibran Biden y Kamala Harris. Kamala Harris trae un bagaje ya político electoral, es decir, no hay que olvidar que fue electa varias veces como procuradora
estatal en California, fue electa como senadora en el estado demográficamente más poblado del país, el estado que más votos otorga en el colegio electoral, y veremos a partir de ahora cómo empieza a funcionar esta dupla Biden-Harris. Ya los ataques del vicepresidente Trump no se han dejado esperar, usando este término al cual él recurre de manera constante cuando se refiere a otras mujeres. La ha llamado una mujer desagradable, nasty, y además buscando caracterizarla como una representante de la izquierda radical del partido, nada más lejano que eso, pero esa es la manera en que el presidente va a tratar de enmarcar sus ataques a la vicepresidenta, a la candidata para la vicepresidencia en la fórmula demócrata. Y lo que evidentemente será muy interesante ver será ese debate entre candidatos vicepresidenciales, entre el actual vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris. No podría haber dos personajes políticos tan distintos, tan disímbolos, y va a ser, creo que, muy interesante ver ese debate. Finalmente, un comentario con respecto a México. Ha habido muchos que en estos días han cuestionado en redes sociales el hecho de que Kamala Harris fuese la única senadora de los 4 estados fronterizos de Estados Unidos con México que votara en contra de la ratificación del TEMEC en el Senado estadounidense en enero. Primero que nada, hay que subrayar que aquí lo que pesa e importa es que Joe Biden apoye el TEMEC. Número 2, que Kamala Harris, en una conversación que yo tuve con ella previa a esa votación, me lo dijo de manera clara y contundente, es decir, la ratificación del TEMEC está asegurada. Me puedo dar el lujo de votar en contra del TEMEC por una consideración muy importante para mi estado, para mis electores, que es el tema ambiental. Es un tema de enorme peso para California y los californianos. Ella tenía y tiene dudas serias sobre algunas de las medidas para garantizar la aplicación cabal del acuerdo en materia ambiental, y por eso, de una manera táctica, votó en contra del TEMEC. Pero no hay que esperar ninguna posición contraria a esto por parte de ella. Creo que sí refleja, en cambio, algunas de las preocupaciones que veremos, que hemos visto en la bancada demócrata yendo hacia adelante cuando el TEMEC ya empiece a tener que dar muestras de resultados y de aplicación de los apartados y artículos del acuerdo. Así que este tema, que ha circulado mucho en redes sociales en estos días, un poco para cuestionar la incorporación de Kamala Harris a la fórmula Joe Biden, me parece que está sobredimensionado. Creo que tenemos una buena fórmula para el Partido Demócrata. Creo que los dos harán clic, harán química, como se suele decir en la política electoral, y pues veremos cómo se va desarrollando ahora sí, ya con Kamala Harris, con Joe Biden, con el arranque de la Convención Nacional Demócrata de manera virtual la próxima semana, esta campaña demócrata que buscará negarle a Donald Trump la reelección.